Libro de Malaquías, entonces, capítulo 1, versículo 6. Vamos a estar leyendo esa porción de la palabra del Señor. ¿No tiene? Dice la palabra del Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis, responde el Señor, sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y ustedes los han profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciaste, y dice Jehová de los ejércitos, y trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaron ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Amado, cuando yo leí este texto, mi corazón se estremeció, porque nosotros estamos frente a un Dios que es presentado en todo su esplendor de dos formas. Nosotros podemos ver a Dios, a Jehová de los ejércitos, en un solo texto con dos atributos que son grandes y son incomparables y no se pueden igualar a nadie sobre esta tierra. Él es presentado como Padre y es presentado como Señor. Él es 100% nuestro Padre Celestial, pero también es 100% nuestro Señor. Y aunque en la tierra hay muchos padres, ¿verdad? Y aunque hay muchos señores, muchos gobernantes, muchos reyes, mucha gente que tiene autoridad y dominio, no hay todavía sobre esta tierra ni habrá un Padre como nuestro Padre. Y no habrá un Señor sobre esta tierra como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora es interesante que Dios está enojado con la nación de Israel, pero principalmente con los líderes de la nación de Israel. En este sentido, los sacerdotes, los que tenían que ofrecer sacrificios en el altar del Señor. Recuerda que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que guiaban a la gente hacia Dios. Ellos eran los que presentaban las víctimas, los animales que se sacrificaban en un altar para ofrecer delante del Señor. Pero Dios le dice a ellos, le llama la atención, porque ellos no lo están honrando ni como Padre, ni lo están honrando como Señor.
Entonces, ese mismo Dios que es presentado como Padre, también es presentado como el Señor de nuestras vidas. Ahora, si usted notará, en el Antiguo Testamento rara vez se presenta a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar referencias al Padre, a Dios, a Jehová como un guerrero. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo en los Salmos, que Jehová es fuerte en batalla, es un guerrero, es uno que tiene dominio y autoridad. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, usted notará que el nombre de Dios no es presentado como Jehová. De hecho, no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento que diga explícitamente el nombre de Dios como Jehová. Todas las partes del Nuevo Testamento presentan a Jehová de los ejércitos como Dios. Pero es interesante que cuando nuestro Señor Jesucristo enseña a los discípulos a orar, lo primero que usted notará es la relación que se presenta ahora en el Nuevo Testamento entre el hombre que se ha arrepentido de sus pecados y que ahora se acerca a Dios como Padre. ¿Cómo empieza la oración? Modelo que el Señor nos enseñó. Los discípulos están interesados en hablar con Dios. En el Antiguo Testamento, rara vez usted va a encontrar algún profeta, algún hombre de Dios llamarle a Dios Padre. Pero en el Nuevo Testamento, cuando venimos al tiempo donde estamos antesala a la gracia que va a derramar nuestro Señor Jesucristo, los discípulos están interesados en cómo orar. Y Jesús de manera soberana y de manera providencial le dice, ustedes orarán así: Padre nuestro. ¿Lo nota? Hay una relación de paternidad que se nota en el Nuevo Testamento entre la persona de Dios y los verdaderos discípulos de Él. En el Antiguo Testamento la gente se acercaba delante de ese Dios con un temor reverente, pero no había esa imagen de paternidad. Sin embargo, en Cristo, Dios estableció que nuestro Señor nos enseñara precisamente la relación de paternidad. Él es nuestro Padre Celestial. Y yo quiero decirle que ese es el modelo más grande que nosotros podemos tener del estándar de un verdadero padre. Todos nosotros venimos de familias diferentes y yo no sé si usted podrá recordar la manera como usted ha sido formado y educado por su padre. Por ejemplo, algunos han tenido padres que no han sido de mucho abrazar. Algunos han tenido padres que no han sido padres de repente de aconsejar. De repente algunos han tenido padres que se han ido incluso de la casa y los han abandonado. Pero qué bueno que Dios en su infinita misericordia, al enseñarnos a orar, nos recuerda que hay un Padre que siempre está con nosotros. Un Padre que siempre tiene cuidado de nuestras necesidades. Un Padre que está interesado en cuidarnos, en abrazarnos, en protegernos, en mimarnos, en hacer de nosotros verdaderos hijos de Él. Por eso a mí me llama la atención que Jesús, cuando les enseña a los discípulos a orar, la primera frase que conecta la oración con Dios es Padre nuestro. Padre nuestro. Y yo quiero decirle que usted y yo podemos acercarnos con confianza delante de nuestro Dios y llamarle Padre mío. Cuando Jesús va a la cruz, ¿lo recuerda? Él le llama a Dios nuevamente Padre. Y cuando usted va, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo, usted va a encontrar que Pablo dice que nosotros podemos clamar ahora por el Espíritu, ¿qué cosa? Abba, Padre. Abba, Padre. Y esa frase Abba, Padre, era la frase que utilizaban los niños pequeños en Israel cuando estaban empezando a hablar. Abba, Padre es una expresión de ternura que los niños pequeños le decían a su papá, que traducido al español significa papito o papacito. Y Pablo dice que nosotros podemos acercarnos ahora por el Espíritu Santo y decirle a nuestro Dios majestuoso, el que sostiene el universo entero, podemos acercarnos a Él como niños pequeños a su regazo y decirle, Abba, Padre,
papacito lindo, tengo confianza en acercarme a Él. No estoy distante de Él, aunque Él es Señor y domina con autoridad y sostiene el universo entero, sostiene el mar en su cauce. Yo puedo acercarme ahora a Él y decirle: tú eres mi Padre. Amados, qué tremendo privilegio y qué tremenda bendición se nos ha otorgado a nosotros a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de poder decirle al Señor: Abba Padre. ¿Podrá decir conmigo en esta mañana, en esta noche: Abba Padre? Mateo 7:11 dice: porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, dice el escritor, ¿cuánto más dará a quién? Vuestro Padre, que está en los cielos, buenas cosas a los que se la pidan. Este es un Padre que está disponible las 24 horas del día. Este no cierra los fines de semana. Él, como Padre amoroso, está dispuesto a darnos buenas cosas. Y el contexto de este pasaje precisamente es algo que tiene un valor incalculable, que en otro pasaje, no en Mateo sino en Lucas, dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice la Biblia, ¿cuánto más dará el Padre, el Espíritu Santo, a quienes? A los que se lo pidan. Quiere decir que yo puedo acercarme a Dios y decirle: Padre, necesito tu Espíritu, necesito tu guianza, necesito que el Espíritu Santo me consuele, que me anime, que me fortalezca. Sin embargo, Dios le llama a los líderes de la nación de Israel en este pasaje que acabamos de leer, diciéndole: el hijo honra al Padre, los hijos deben de respetar a los padres, y el siervo, o sea el esclavo, a su señor. Y él le dice: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Sabe por qué es importante que nosotros entendamos quién es nuestro Padre? Porque a la medida que entendamos quién es Dios como nuestro Padre, así mismo le hemos de honrar. Ese Padre es el proveedor de nuestras necesidades cotidianas. Ese Padre celestial es el que hace descender la lluvia, como dice el escritor, sobre buenos y sobre malos. Ese es el Padre celestial que tiene cuidado aún de los cabellos de nuestra cabeza y de las aves del cielo, porque la Biblia dice que no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni un pájaro cae en tierra y muere sin que nuestro Padre celestial lo sepa. Ahora, yo creo que usted piense en esto un momento. Si no cae un ave del cielo en tierra sin que nuestro Padre celestial lo sepa, ¿usted cree que el Padre celestial no sabe la situación por la cual usted quizás está pasando hoy? ¿Usted cree que a Dios se le ha escapado de las manos las cosas? Si usted ha llegado a pensar que Dios se ha olvidado de usted, yo quiero recordarle lo que dice el libro de Isaías, que aunque la mujer se olvidare de lo que dio a luz, su vientre, nuestro Padre celestial dice: yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, la nación de Israel se olvidó de Dios como Padre. Y yo creo que este es un llamado a que nosotros recordemos quién es nuestro Padre, porque ese Padre que tiene cuidado de nosotros es un Padre que debemos de invocarlo y debemos de honrarlo, porque Él, como buen Padre, nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos en el momento. Y una de las cosas que Dios hace como Padre, la encontramos en el libro de Hebreos. Yo creo que usted vaya conmigo al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, porque este libro de Hebreos nos recuerda que ese Padre que nosotros tenemos es un Padre que ciertamente tiene cuidado de nosotros, pero también es un Padre que provee, pero también es un Padre que nos disciplina. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo 5. Mira el apóstol escribiendo a los cristianos, recordándonos a nuestro Padre celestial. Él dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la ¿qué?
la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Puede ver esa faceta de Dios? Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a proveer, pero también te va a disciplinar cuando tú te desvíes. Si realmente eres su hijo, mire lo que sigue diciendo, pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sabe qué es un bastardo? Un bastardo es un muchacho que crece sin papá. Un bastardo es un muchacho que crece en la calle sin autoridad sobre él. Es un muchacho que ha sido abandonado por su padre y como él no tiene autoridad, él hace lo que le da la gana. No tiene una autoridad sobre él. Pero Dios nos dice que una de las muestras de más grande amor de Dios por nosotros precisamente es, ¿qué cosa? Su disciplina. Seguimos. Por otra parte, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los que los venerábamos, los honrábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hay beneficios de obedecer a la disciplina del Señor. Hay vida. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos ¿qué? Como a ellos les parecía. Como quizás ellos fueron educados. Pero para los que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A ver, Jeremy, cuando tu mamá te pega, tú te sientes gozoso. Tú hasta que te ríes de la alegría, ¿no? ¿Verdad? Duele. Cuando nuestros padres nos corrigen y nos dan rejo, no hay gozo. Pero mire que dice lo siguiente, sino que produce ¿qué cosa? Tristeza, dolor. Pero después, en el futuro, ¿qué va a hacer esa disciplina? Va a producir ¿qué cosa? Fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ¿qué? Ejercitados. Dios ejercita nuestra fe, amados hermanos. Dios ejercita nuestro crecimiento cada día en nuestras vidas a través de su disciplina. Por eso, bendita sea la disciplina de nuestro Padre Celestial. Pero Israel no quería tener disciplina. Israel quería ser un pueblo bastardo. Israel quería tener un Dios falso, un Dios que no hablara, que no los corrigiera, que no los disciplinara. Despreciaron la palabra del Señor. Por eso tú y yo debemos de acercarnos a Dios y reconocerlo como ¿qué? Como nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre Celestial. Él va a tener cuidado de nosotros, pero también nos va a corregir y nos va a disciplinar porque Él es nuestro Padre. Dios al que ama, ¿qué hace? Le disciplina. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, también el que hará nos dará su presencia, su Espíritu Santo. Pero Dios también es presentado en este texto como el Señor, como el emperador, como el dueño de nuestras vidas. Mira conmigo nuevamente Malaquías capítulo 1 versículo 6. El Hijo honra al Padre. Ahí está Dios presentado como Padre. Y el siervo, su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios quiere que nosotros le honremos como Padre, confiando en Él, dependiendo de Él, consultándole a Él, soportando la disciplina de Él, pero también quiere que nosotros entendamos que Él sigue siendo el Señor de nuestras vidas. Amados, Dios no es más Padre que Señor. Él es 100% Padre, pero también es 100% nuestro Señor. Y quizás en nuestra cultura, amados hermanos, la palabra Señor ha perdido mucho peso.
Quizás en nuestra cultura ya prácticamente la gente ni utiliza esta palabra. Dicen, hey viejo, hey tío. Pero en el Antiguo Testamento un señor era una persona que tenía autoridad y peso. De hecho, cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va a encontrar que a los emperadores le llamaban curios, o sea, señor. Curios, señor. A tal punto que los emperadores, escuche, se les tenía que llamar señor y confesar que ellos eran señores. Por eso es que Romanos 10:9 es uno de los textos que tristemente, amados hermanos, ha sido más distorsionado en nuestra época, quizás por no tener la delicadeza de estudiar las Escrituras. Mire, los soldados romanos continuamente en Roma pasaban por las ciudades, por las plazas, con una imagen de César cargada sobre sus hombros. Y cada vez que esta imagen era paseada por un escuadrón de soldados romanos que iban caminando por las avenidas, donde ellos se detuvieran y hubiera un lugar donde se estaba trabajando, donde habían esclavos, donde habían gente sirviendo al Imperio Romano, ellos tenían que dejar lo que estaban haciendo y ellos mandaban a la gente a hacer una fila y con incienso y con esa imagen la ponían al frente de ellos y ellos le preguntaban, ¿quién es el Señor? Y ellos tenían que decir, César es el Señor, Él es el Señor. Por eso usted notará que cuando Pablo le escribe a los cristianos y le dice, si ustedes confiesan con su boca que Jesús es ¿qué cosa? El Señor, y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. ¿Usted sabe lo que Pablo le está diciendo a los cristianos? Pablo le está diciendo a ellos que cuando el Imperio Romano pasara y les dijera que confesaran que César era el Señor, ellos tenían que mantenerse en pie, porque el Señor que gobernaba su vida no era César. Aunque vivían bajo el Imperio Romano, ellos se regían por las leyes de un Señor más grande que César. Y escuche, la historia cuenta que muchos cristianos morían, porque al no confesar que César era el Señor, lo mataban ahí mismo. Ahora escuche. Dentro de nuestra nación hay autoridades, nosotros hemos de honrar a nuestras autoridades, a los señores que Dios ha puesto, pero nuestra honra por encima de ellos debe ser la honra de Dios como nuestro Señor. Por eso el apóstol en la carta, en el libro de los Hechos, usted recordará en un incidente donde a ellos se les prohibió por las autoridades no predicar bajo el nombre de Cristo. Ellos dijeron, es mejor obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y escuche, nuestra obediencia a Dios como Señor va a ser probada en nuestros lugares de trabajo. En tu colegio va a ser probada tu fe en ese Señor. Habrá gente que se va a burlar de tu fe. Habrá gente que te va a probar con el alcohol. Hay gente que te va a probar con la droga. Hay gente que te va a probar con mujeres. Hay gente que te va a probar con lotería, con chance, con cosas que para ellos les son normales. Pero que si yo recuerdo que Él es mi Señor y Él me está preguntando y diciendo, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Yo quiero que tú me honres delante de las personas. De hecho, Jesús dijo que deberíamos de confesarle delante de los hombres, porque el que le confiesa delante de los hombres, el que no se avergüenza de Él, dice que Él no se avergonzará de ellos en el reino de los cielos. Pero todos aquellos que lo niegan, que tienen miedo del que dirán de la gente, dice el Señor Jesús que Él también que le negará delante de su Padre que está en los cielos. Amado, ese va a ser un cuadro de felicidad para muchos, pero de tristeza y de dolor para muchos otros. Y la nación de Israel, los mismos líderes espirituales, amados, los sacerdotes que tenían que presentar a la nación a Dios como Padre, pero también como Señor, no lo estaban haciendo. Es más, se avergonzaban del nombre del Señor. Mírenlo conmigo. Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Y ellos preguntaron, ¿en qué nosotros hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor le dice, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo.
Amado, la forma más terrible de deshonrar a Dios es cuando nosotros en nuestros altares no estamos presentando el verdadero pan de vida que es Cristo nuestro Salvador. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no tendrá hambre jamás, y el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Cada vez que nosotros agarramos nuestros altares para presentar cualquier cosa que no exalte o no traiga gloria a Cristo, estamos haciendo lo mismo que estos líderes religiosos de esa época. Estamos presentando pan inmundo. Por eso, amados hermanos, todos nosotros como congregación debemos agradecer a Dios que en este altar aquí no se exalta la prosperidad, no se exalta los bienes materiales, no se exalta los logros del hombre, aquí se exalta a Cristo y su evangelio. Pero esta nación, estos líderes religiosos, menospreciaban el nombre del Señor. Y ellos nuevamente preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios le dice: en que ustedes piensan, ustedes creen que la mesa mía, la mesa de Jehová, mi pan, es despreciable. Wow, amados, esto a mí me impresiona, de veras, yo quedo consternado con esto. Una nación que ahora ya no le es suficiente el pan de vida. Una nación que ahora está cambiando la grandeza de Dios, el nombre de Dios, por cualquier otra novedad que estuviera saliendo en esa época. Amados hermanos, si el mismo cuadro se vuelve a repetir en nuestra cristiandad hoy en día, usted solamente tiene que prender la televisora nacional cristiana, amados hermanos, y es triste la cantidad de panes inmundos que se están presentando en nuestros altares. Se le está haciendo culto al dinero, se le está haciendo culto a su mejor vida ahora, y no se le está hablando a la gente acerca de la grandeza de nuestro Salvador. La gente quiere un Cristo, como decía nuestro hermano Arles Senante claramente, que simplemente le provea para sus necesidades. Un Cristo para el aquí y el ahora, pero no un Cristo que tenga que ser mi Señor, no un Cristo que tenga que gobernar mis pasiones y mis bajos instintos, no un Señor que me tenga que disciplinar o corregir. No queremos autoridad sobre nosotros, es más, queremos a Dios como el sirviente de nuestras mesas. Amados, si Él no es el sirviente de ninguna mesa, Él es el Señor. Amados, la nación de Israel comenzó a ofrecer animales inmundos delante de la mesa del Señor. Mire lo que dice el versículo 7, versículo 8. Ustedes ofrecen el animal ciego para el sacrificio. Se supone que los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento tenían que ser animales perfectos, animales sin defecto ni en la vista, ni en las orejas, ni nada. Tenían que ser animales bien cuidados, bien preservados. Pero ellos, como menospreciaron el altar del Señor, ya presentaban animales tuertos, animales enfermos. Y el Señor le dice: vayan, preséntenselo eso a los señores de su casa. Presenten eso al príncipe, al rey de Israel, normal, a David, para ver qué David le va a decir. Pero creen que yo soy menos Señor que David. Y mira lo que Dios hace. Como Dios todavía sigue amando a la nación de Israel, Él les da una oportunidad y les dice: ahora pues, Israel, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Amados, si hay algo que produce terror al nombre de nuestro Dios, es cuando su nombre es profanado en nuestros altares. Es cuando nosotros presentamos a un Dios fraccionado. Nosotros no podemos presentar a un Dios simple y sencillamente que es un Padre, pero que no es Señor. Debemos presentarlo cónsono. Él es el Padre que te ama, Él es el Padre que te cuida, pero es el Padre que también te disciplina, y es el Padre que es presentado como el Señor que gobierna nuestras vidas. De hecho, amados hermanos, es increíble la cantidad de referencias que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento de un Salvador que es Señor también. Es más, la mayoría de referencias, yo le animo a que haga un estudio bíblico del Nuevo Testamento. Siempre, o el 90% de las veces que Cristo es presentado en el Nuevo Testamento, es presentado como Señor y como Salvador.
porque Él viene a gobernar nuestras vidas, amados hermanos. Él no viene simplemente a otorgarnos la salvación y luego Él se va a ir para que nosotros vivamos ahora la vida que nos da la gana. Él viene a gobernar con poder y autoridad nuestras vidas, tal como nos lo recuerda el libro de Romanos. Vamos a Romanos un momento, porque yo creo que este pasaje es claro. Antes de nosotros venir a los pies de Cristo, amados hermanos, cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado. Había un Señor que nos gobernaba, que era el príncipe de las tinieblas. Él era nuestro Señor. Y en el capítulo 6 el apóstol Pablo nos recuerda eso, diciéndonos: realmente no hay nadie que sea 100% libre en este mundo, amados hermanos. Porque en este mundo hay dos señores. Está Satanás, el rey de las tinieblas, y está Cristo como el Señor de nuestras vidas. Romanos 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois, ¿qué cosa? Esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais, ¿cómo éramos? ¿Qué cosa? Esclavos de qué cosa? Del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. ¿Éramos qué? Esclavos del pecado. El pecado era nuestro Señor. Vinimos a hacer ¿qué cosa? Siervo. Que es una forma muy categórica o muy rimbombante de decir esclavo, pero es lo mismo. Fueron liberados de la esclavitud del pecado, pero ahora vinieron a ser ¿qué? Esclavos de la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. ¿Lo notó? Ahí está. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin ¿qué cosa? La vida eterna. Éramos esclavos del pecado, Dios nos liberta, paga un precio con su sangre. Ahora somos ¿qué? Siervos del Señor. Ahora somos esclavos de Él. Ahora tenemos un Señor que gobierna nuestra vida, pero el gobierno de este Señor es un gobierno bueno, es un gobierno excelente. Por eso Pablo en la mayoría de su carta, cuando él empieza, ¿cómo se presenta? ¿Lo ha notado? Pablo, siervo de Jesucristo. En la mayoría de su carta, Pablo puede decir con libertad: yo le pertenezco a Él, Él es mi Señor, Él me gobierna, yo no tengo problema con llamarme esclavo, porque antes era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Él. Él me dio libertad y yo he querido quedarme con Él eternamente, porque eso era lo que hacían algunos señores en la antigüedad cuando tenían un esclavo. Habían gente que iban al mercado de esclavos, amados hermanos, y compraban esclavos, pagaban el precio de la libertad del esclavo y le decían: ahora eres libre. Pero el esclavo, por agradecimiento, al ver que otra persona le libertó de una esclavitud, se postraban delante de esos señores y le decían: permíteme servirte el resto de mi vida. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo. Él fue al mercado de esclavos, donde estábamos todos nosotros, esclavos de nuestros propios pecados. ¿Y Él qué hizo? Nos compró, no con oro o plata, nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora, al ver el precio que Él ha pagado, ¿cómo no voy a ser yo su servidor? ¿Cómo no voy a ser yo ahora su esclavo? Por eso Dios demanda de la nación de Israel y le dice: ustedes me llaman Padre, pero no me están honrando. Ustedes me llaman Señor, pero no me están obedeciendo. Amado, este es un llamado a cada uno de nosotros a que volvamos a ver a Dios como Padre, pero también como Señor. Seguimos avanzando. Versículo 12. Vosotros habéis profanado mi nombre cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable.
Amados, para muchas congregaciones hoy en día el pan de la palabra del Señor no es suficiente. Y hemos tenido que meter entretenimiento, hemos tenido que descender a Egipto a buscar un montón de estrategias para entretener a la gente, para que no se nos vaya de la iglesia. Cuando el pan del Señor es suficiente para mantenernos en esta cristiandad. Amados, si hemos sido comprados con la sangre de Cristo y fuimos renacidos por la palabra del Señor, ¿qué usted cree que nos va a mantener en este camino? ¿No será la misma palabra del Señor que fue la que nos salvó? Versículo 13. Mire cómo llegó a hablar el pueblo de Israel. Habéis además dicho: ¡oh, qué fastidio es esto! ¿Usted se imagina a un esclavo diciéndole al Señor, a su Señor: ya yo estoy fastidiado de ti? ¿Usted se imagina a un hijo diciéndole al padre: ya estoy harto, estoy fastidiado de ti? Bueno, la nación de Israel llegó a decirle: estamos hastiados de la mesa del Señor, estamos hastiados de ese pan. Ya no queremos más ese pan, queremos otras cosas más novedosas, queremos otras cosas que suenen más suaves, queremos otras cosas que no sean tan comprometedoras, queremos, tú sabes, ¿no?, a Dios en el momento de dificultad solamente. Ellos llegaron a decir: estamos fastidiados de esto. Y despreciaron, dice Jehová de los ejércitos, y trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentaron delante del Señor. Y el Señor le dice: ¿acaso ustedes creen que yo voy a aceptar esa ofrenda? Amados, nuestra verdadera cristiandad no es simplemente ofrendar delante del Señor y traer nuestros diezmos, porque esa ofrenda y ese diezmo y ese sacrificio de venir a la iglesia, escuche, amado hermano, no sirve de nada si nosotros no estamos bajo la autoridad del Padre Celestial y bajo el dominio de nuestro Señor. Nos estamos engañando a nosotros mismos si pretendemos caminar una cristiandad de esa manera. Mi cristiandad o mi predicación, amados hermanos, no tiene impacto en el corazón de nadie, ni en el mío mismo, si nosotros no estamos honrándolo a Él como Señor y como nuestro Padre. Sin embargo, la nación de Israel lo hizo de esa manera. Y el Señor llega a decirle: maldito el que engaña. ¡Wow! Palabra fuerte. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y mire cómo Dios termina diciendo que es Él. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre seguirá siendo temible entre las naciones. O sea, Dios le está diciendo: si ustedes quieren seguir viviendo de esa manera engañados, ustedes pueden seguir haciéndolo, pero yo seguiré siendo rey. Y el señorío de Cristo, amados hermanos, llegará el día que se ha de establecer sobre esta humanidad. Como cantábamos hace un par de momentos, el centro de todo eres tú. Dice la Biblia en el libro de Filipenses, y con eso vamos a ir terminando. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses. Capítulo 2. Mire cómo nuestro Rey, nuestro Salvador Jesucristo, se despoja de toda su grandeza y viene a esta humanidad pecadora a derramar su sangre. En el versículo 6, hablando de Jesús, Pablo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, amados, ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se sometió al Padre Celestial. Amados, se hizo siervo, se hizo esclavo. Cuando los esclavos deberíamos ser nosotros. Pero mire lo que dice el escritor: por esa obediencia al Padre, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó. ¿Y qué hizo? Y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, ¿qué suceda? Se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es ¿qué? Es el Señor. ¿Lo notó? ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Nuevamente, en un solo texto, unida el Padre, presentado Dios como Padre, pero también presentado en Cristo como el Señor. ¿Lo notó? Pero Israel, ¿qué hizo? Menospreció la palabra del Señor. Tuvo como inmunda la palabra de Dios. No querían la palabra del Señor. Amado, Samuel le pasó eso mismo. ¿Lo recuerda? Cuando tuvo guerra con los amalecitas. ¿Recuerda esa historia, amados hermanos? Dios le había dicho a Saúl que terminara con todos los animales, con todos los amalecitas, y que no dejara rastro. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl menospreció la palabra del Señor, el mandato del Señor. Y Samuel le dijo, cuando vio Saúl a Samuel le dijo, mire el descaro de Samuel, de Saúl, él dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Escuche, este hombre está mintiendo descaradamente. Él dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, yo lo he honrado. Y Samuel le dice, oye, pero ¿y ese sonido allá atrás de vaca y de oveja que yo escucho allá atrás con mis oídos? ¿Y eso? Y él dice, bueno, lo que pasa es que yo los traje de Amalek, porque el pueblo los perdonó, las ovejas, las vacas, para sacrificarlos a Dios. Están presentando vacas, ovejas, que ya Dios había dicho que había que eliminarlas a todas. Pero él fue ¿qué? Desobediente a la palabra del Señor. Y mire lo que Samuel le declara a Saúl, y le dice, Jehová me ha dicho lo siguiente, cuando tú eras pequeño ante los propios ojos tuyos, yo te escogí y te puse sobre el rey, sobre Israel. Yo te envié en misión y te dije, ve, destruye a los amalecitas. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová tu Dios y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y él respondió, mire cómo se justifica. Antes bien yo obedecí a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a todos los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, las vacas, las primicias, las anatemas, para ofrecerlo a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste, escuche esto, amados hermanos, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya nunca más seas rey. Wow. Saúl perdió su reinado porque menospreció la mesa del Señor, la palabra del Señor. Amados, que no nos pase lo mismo a nosotros. Amados, no menosprecie el pan de vida. La mesa que nosotros hoy servimos se llama Cristo en todo su esplendor. Y Él está demandando de nosotros que le honremos como Padre, pero también como Señor. Me acerco en confianza porque Él es mi Padre. Puedo acurrucarme ante Él. Puedo decirle, papacito lindo. Puedo saber que Él es mi proveedor. Pero cuidado con tener a Dios simplemente como Padre y no honrarlo y respetarlo como Señor delante de nuestros compañeros de trabajo. Cuidado con que simple y sencillamente tenemos a Dios de una manera distorsionada sin entender que Él es Dios. Y así como en un segundo le quitó el reinado a Saúl, cuidado y perdemos nuestra herencia
Las cosas que Dios ha determinado por nosotros, para nosotros, en Cristo, por nuestra desobediencia a la palabra del Señor. La mesa del Señor no es inmunda. La mesa del Señor, nuestro Salvador, el pan de vida, es el alimento más grandioso que tú y yo podemos disfrutar. Ojalá que nosotros podamos en esta noche revisarnos, cada uno de nosotros, y honrar a Dios como nuestro Padre, pero también temerle como nuestro Señor. Él es el Padre amoroso, el Padre que nos cuida, el Padre que nos disciplina, pero también es el Señor que gobierna nuestra vida y que debe ser honrado. Tan serio es esto, amados hermanos, que cuando nosotros partamos de esta tierra y vayamos a la eternidad, es interesante que las palabras que Dios nos dirá a nosotros es: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo ¿de quién? ¿De tu qué? De tu Señor. Porque aún allá en la eternidad, Él seguirá siendo el Señor de nuestras vidas. Vamos a darle gracias.